Acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos noticia. Aquí están en titulares. En Noticia Colombia. En medio del paro nacional se registran nuevos episodios de civiles armados en varias ciudades del país, en particular en Cali. Acompañados por la policía, disparan contra los manifestantes. El gobierno guarda silencio, mientras que el ministro de Defensa es denunciado por violación de la Constitución. Colombia está el país ante nuevas fuerzas paramilitares. Vamos a analizarlo. En Noticia Perú, pandemia, vacunas y medicinas es uno de los asuntos que más preocupa al pueblo en un país golpeado muy fuerte por la COVID-19. En la recta final de la segunda vuelta presidencial veremos cuál es la propuesta de los candidatos para atender esta emergencia nacional. Y en Noticia Brasil, con la peor tasa de contagios y muertes por COVID-19 de la región. La nación es escogida por la Conmebol para trasladar la Copa América a sus estadios. Hay lluvia de críticas a la organización deportiva y al gobierno de Bolsonaro por una inentendible decisión desde la vida y la salud. Analizamos las razones que están detrás de esto. Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, civiles salen supuestamente a defender sus comunidades de los manifestantes con armas en mano, con el resguardo de la fuerza pública y el silencio cómplice del gobierno. Sucede en varias ciudades, particularmente en Cali, capital del Valle del Cauca. La conformación de grupos paramilitares en la urbe parece una realidad. En varias ciudades se ha filmado a civiles armados que atacan a manifestantes del paro. Sucedió este fin de semana en el sector de Ciudad Jardín, comuna 22 al sur de la ciudad de Cali, departamento Valle del Cauca, donde un grupo de al menos 5 civiles accionaron armas de fuego del lado de la fuerza pública. Uno de ellos fue identificado como Diego Quiroz, gerente general de la empresa Travel Center Group, y otro como Rafael Andrés Escobar, representante LELAC de la empresa Media Advertising, aunque la compañía alega que el vínculo se rompió tiempo atrás. En una declaración, Escobar asegura que el arma que portaba era no letal y que la comunidad creó un grupo para apoyar a la fuerza pública y defenderse. Defender la propiedad privada de mi comuna 22 es normal para cualquier ser humano. Yo era conocedor de que me estaban filmando y que esta situación se podía presentar. O sea, ¿qué pasaría si usted tiene en peligro su casa, su familia, sus empresas? Usted sale a defenderse. Hemos creado un grupo para el beneficio de toda la comuna 22. Salimos a defender la comuna, no con el objetivo de causar daño, sino que los vándalos se retiraran. Nosotros, la ciudadanía, tenemos que apoyar la fuerza pública. Se trata de la misma localidad en la que el pasado 9 de mayo, varios civiles armados atentaron contra miembros de la minga indígena que marchaban por el sector, ocasionando 8 heridos, todos indígenas. En redes sociales circula la que habría sido una convocatoria a una reunión por parte de la fuerza pública a los habitantes de este sector a principios de mayo, con puntos a abordar como compromiso de la policía y compromiso de la comunidad, lo que significaría una flagrante violación a la legislación nacional. Por esta razón, el senador Iván Cepeda interpuso una denuncia penal contra el ministro de Defensa, Diego Molano. Por haber violado el artículo 22A de la Constitución Política, que prohíbe expresamente cualquier acción que tienda a la creación, fomento, organización, apoyo o también tolerancia o consentimiento con relación a grupos paramilitares o de civiles armados,
que actúen de alguna manera en connivencia con la fuerza pública. Es evidente que en la ciudad de Cali, al menos desde el día 3 de mayo, se vienen presentando ese tipo de acciones. Y frente a ellas, el ministro Molano no ha dicho una sola palabra de condena. El silencio cómplice de las instituciones públicas ante el evidente accionar de civiles como elementos paramilitares se conjuga con lo que era una política pública años atrás. Bajo este mismo formato, actuaban las Convivir, que operaron bajo la fachada de Asociación de Seguridad Privada El Cóndor, gracias al impulso de Álvaro Uribe, quien en condición de gobernador de Antioquia les otorgó personería jurídica en 1996. Seguro en la decisión de permanecer con las organizaciones Convivir. Claro, eso es una necesidad porque obedecen al principio de que un Estado, por fuerte que llegue a ser, solamente puede producir resultados eficaces en materia de seguridad en la medida que cuente con la cooperación de la ciudadanía. En medio de un paro nacional que exige cambios profundos, el uribismo lleva al país a repetir la historia de guerra. Vamos a ver qué pasa durante las horas últimas en distintas partes de Colombia. En particular, vamos a Bogotá con nuestro corresponsal Hernán Tovar. Hernán, muy buenas noches. Un punto importante de lo que hay preocupación es que no hay ningún tipo de diálogo, de acuerdo a lo que se informaba la víspera, y situación muy compleja en el departamento de Putumayo. Tatiana, muy buenas noches, televidentes, muy buenas noches. Pues diálogo sí hay, Tatiana. Lo que pasa es que ha sido infructuoso, porque el gobierno y el comité del paro, en ese sentido, pues, digamos, han tenido alrededor de 10, 11 reuniones en los que se le exige al gobierno que haya unas garantías para la protesta social. El gobierno no ha escuchado razones frente a la situación que se viene dando en algunas regiones del país. Inclusive, pues vimos este fin de semana cómo decretaba, que hubiera más presencia militar en las ciudades del país. Y es lo que se ha insistido por parte de los integrantes del Comité del Paro, que se den las garantías, que se desmilitaricen las ciudades, que no haya policías armados en las manifestaciones, que se detenga la masacre tanto estatal como paraestatal. Pero eso ha sido infructuoso. El día de mañana precisamente tienen otra reunión hacia las 9:10 de la mañana, hora local, a ver si se pueden encontrar algunas salidas. Mientras tanto, pues el gobierno pues sigue insistiendo en la militarización y en la represión de los puntos de concentración. Muy difícil, como usted hacía referencia, a la situación en el Putumayo, donde según la organización social y política Marcha Patriótica, a través de su cuenta de Twitter, da cuenta de un protestante asesinado. Se trataría de Jordani Rosero, que fue gravemente herido y horas después resultó muerto, producto, aseguran, de los disparos que hizo la fuerza pública. Ellos estaban protestando en un pozo petrolero, se tomaron el pozo petrolero precisamente para llamar la atención del gobierno y llamar la atención de las autoridades para que le resuelvan problemas históricamente como desabastecimiento de alimentos, como el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Allí están haciendo presencia indígenas y campesinos y pues la fuerza pública abrió fuego contra ellos y también hay alrededor de 3 personas heridas gravemente. Y es una situación que se viene presentando, Tatiana, en otras regiones del país, donde se viene la presencia del Escuadrón Móvil Antidisturbios frente a las manifestaciones y se abre fuego contra ellos. No solo de policías que están sin identificación, sino también de civiles, como lo hemos dicho, en un gesto de paramilitarismo puro. Hoy, cuando tuvimos la oportunidad de hablar con algunos analistas, pues nos aseguraban que esto que se estaba viviendo en los campos hace 30, 40 años y que no ha terminado, la presencia paramilitar y que la tenían que sufrir los campesinos, los indígenas, los afros, pues hoy se está viendo o se ha trasladado a las ciudades en el marco del paro. Algunas cifras, Tatiana, para dar cuenta de esa presencia paramilitar. Pues algunas investigaciones hablan de que alrededor de más de 21.000 personas
fueron asesinadas pues en esa presencia y en ese trasegar del paramilitarismo en los campos colombianos. Son responsables algo así como de el 47% de las personas asesinadas en el marco del conflicto armado que vivió el país. Así que esta es una radiografía de lo que se vio en los campos, ahora trasladada en las ciudades y con la anuencia no solo del gobierno, sino de las autoridades. El día de hoy, el comandante de la policía en Cali aseguraba que se estaban realizando ya algunas investigaciones de al menos de 10 miembros de la institución de la policía que estaban este fin de semana junto a estas personas de civil que abrieron fuego. Y eso es lo que se exige, que haya investigaciones claras y certezas, que aquí, según las mismas organizaciones de derechos humanos, pues no avanzan, Tatiana. Las investigaciones y las aperturas de investigaciones, tanto en materia jurídica como disciplinaria, que se abren contra los integrantes de la policía, pues no llevan a una buena gestión, a un buen fin en cuanto a judicializarlos, en cuanto a dar con los responsables, ¿cierto? Y qué tanta responsabilidad pueden tener los integrantes de la fuerza pública. Se dilata la situación o los investigados quedan en la justicia penal militar, que para las organizaciones de derechos humanos pues los benefician y le dan ciertas prerrogativas para que no vayan a cárceles normales, sino que tengan ciertos beneficios en ciertos distritos policiales o militares. Y bueno, ante esa situación pues lo que se exige es justicia, pero el fondo de la situación es que está pasando. Ese paramilitarismo que se vivió en el campo ahora se está viviendo en las ciudades en el marco de este paro nacional. Otro de los fenómenos que analizamos de inmediato. Gracias, Hernán. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Para ello nos acompaña el doctor Armando Noboa, abogado constitucionalista, ex magistrado del Consejo Nacional Electoral de Colombia. Nos acompaña desde Bogotá. Doctor Noboa, muy buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo está? Buenas noches a ustedes y al que audiencia. Muchísimas gracias. Doctor Noboa, hemos visto en el informe que nos precedía lo que sucedía en particular este fin de semana en Cali, la capital del Valle del Cauca, civiles armados. Uno de ellos luego en un video dice que sí, reconoce que era él, que tiene las armas, pero que primero era una arma que no revestía mayor peligro y que ellos lo que estaban haciendo era defender a la comunidad. ¿Ante qué hecho nos estamos encontrando desde la perspectiva constitucional colombiana? Bueno, todas estas situaciones muy penosas que tienen al gobierno colombiano en el ojo del huracán ante la comunidad internacional nacen de dos hechos concurrentes. En primer lugar es la circunstancia conocida de una explosión social de inconformidad sin paralelo en la historia contemporánea de Colombia. Tal vez el hecho más parecido, pero no en misma proporción, lo tuvimos con el llamado paro cívico del 14 de septiembre de 1977, en el gobierno de Alfonso López Michelsen, cuando hubo una situación un tanto similar que duró solamente 2 días de protesta promovida por las confederaciones sindicales con mucho asentamiento, ella en los barrios populares y más empobrecidos, sobre todo de la ciudad de Bogotá. Esta explosión social, no es necesario abundar en las causas de ella, pues es una reacción de la juventud, de los sectores más afectados por la crisis económica, atizada por la pandemia, que reclaman mejores condiciones de vida. Y en segundo lugar, esta situación se explica porque en la base de la respuesta del Estado, de la respuesta del gobierno, está la teoría de que lo que hay no es una situación de malestar social,
sino lo que hay es una conjura interplanetaria que tiene como propósito derrocar al gobierno colombiano. Y el propio presidente le ha llamado a esto una acción de terrorismo urbano de baja intensidad, que reproduce algunas teorías que pocas semanas atrás había mencionado el expresidente Uribe en las redes sociales, de una mal llamada revolución molecular disipada, y que consistiría en que estos movimientos sociales que no tienen jerarquías, que no tienen unas direcciones, digamos, políticas preestablecidas, obedecen a una conspiración que viene del gobierno de Venezuela, o que viene del gobierno de Cuba, o que viene del gobierno de Rusia. En todo caso, no proviene del malestar social y de la apertura a una gigantesca ola de concientización de los jóvenes en contra de las políticas gubernamentales que conducen a un tratamiento manu militari trasladado de la guerra contrainsurgente que tuvimos en las décadas anteriores, ahora en los centros urbanos. Entonces, a partir de esa situación, la sociedad colombiana, con el apoyo de las redes sociales, redes que han jugado un papel importantísimo, está corriendo el manto de lo que ha ocurrido tan dramáticamente en ciudades como Cali, en episodios como el viernes pasado al que usted hace mención, de civiles armados, protegidos y amparados por la fuerza pública, por las fuerzas de policía, disparando en las calles contra las barricadas, las barriadas, los jóvenes que protestan con palos, con piedras, con escudos de lata, con cascos de ciclistas inofensivos que tienen una gran carga simbólica en una lucha totalmente desequilibrada. Sin duda, se trata de una situación violatoria de las reglas de la Constitución de 1991. Se ha acudido a figuras como la llamada asistencia militar, que es una figura hechiza que se encuentra en nuestro Código de Policía, que le da carta blanca al gobierno nacional para desplazar en sus funciones de jefes del orden público en las entidades territoriales a los alcaldes y gobernadores, y trasladar esas competencias no al Ejecutivo Nacional, sino directamente a las autoridades militares, al Ejército, con lo cual se anula el tratamiento institucional del conflicto social y se entroniza una lógica de enemigo interno en las barriadas, a los cuales hay que aplastar y hay que ajusticiar a través de instrumentos como los de grupos paramilitares, bandas civiles armadas que actúan sin Dios ni ley en los principales centros urbanos, principalmente en la ciudad de Cali. Sí, doctor Noboa, el senador Iván Cepeda anunciaba hoy muy temprano que había radicado una denuncia penal en contra del ministro Molano por permitir todo esto. ¿Cabe una denuncia desde todas estas perspectivas? Quien tiene el uso de las armas, que es un civil o que son varios civiles, y que la policía además los esté acompañando, esté allí al lado de ellos. Por supuesto, por una razón muy elemental. En un Estado de derecho y en un Estado social de derecho como el que predica nuestra Constitución, la función central de las autoridades civiles al mando de las fuerzas militares es la de garantizar el monopolio de las armas, de la fuerza legítima en las autoridades creadas por la Constitución para el efecto.
Pero lo que hemos visto en estas últimas semanas es un ministro de Defensa que no solamente guarda silencio frente a este tipo de situaciones tan escabrosas, sino que las protege, desviando el foco de atención al señalar que estas, como decía anteriormente, son acciones de respuesta legítima, supuestamente legítima del Estado para sofocar una conspiración internacional. El ministro de Justicia, en un reportaje de este fin de semana, ha señalado que la mayoría de los más de 50 asesinatos en las calles de distintas regiones del país obedece a riñas callejeras, a deudas de faldas, restándole toda la gravedad de la manera en que ha actuado la fuerza pública, como está documentado en decenas de videos que circulan por las redes sociales a nivel nacional e internacional. Sí, doctor. El artículo 22 de nuestra Constitución establece la obligación de las autoridades de garantizar el monopolio de las armas en el Estado y proscribe todo tipo de grupos paramilitares. Pues la denuncia de Iván Cepeda apunta precisamente al incumplimiento de ese mandato constitucional. Sí, doctor Noboa, uno además se pregunta si lo que están tratando de hacer como parte de la estrategia del caos, además de la estrategia del enemigo interno que bien usted nos explicaba, es que se genere una confrontación de colombianos contra colombianos. Sí, distintos analistas han indicado que no es racional que el gobierno haya permitido que la situación llegue al punto al que ha llegado y por el contrario ha tomado medidas que atizan el conflicto. Ya a la gente en las calles no le interesa ni siquiera la reforma tributaria, sino paradójicamente lo que reclama la gente en las calles es que se le permita protestar y que se ponga en cintura las arbitrariedades y los desmanes de la fuerza pública, con lo cual se está significando que el problema central de alteración de la tranquilidad pública está siendo provocado por el propio gobierno. Y esos analistas indican que ese tipo de situaciones se provoca con el propósito de crear un clima de extrema polarización, de generar miedo de cara a las elecciones del 2022, en donde todas las encuestas de opinión dan como seguro ganador al día de hoy al candidato Gustavo Petro. De tal suerte que resulta que la mayor militarización de la protesta social se incrementa el número de arbitrariedades, de violaciones a los derechos humanos y de asesinatos de jóvenes en las calles, y al mismo tiempo se busca crear una situación que haga inviable la rotación en las élites de poder en momentos de crisis a través de procesos electorales, que es de la naturaleza de cualquier democracia liberal. No solamente la posibilidad de que la oposición participe en las elecciones, sino que sea también alternativa de poder. Me parece que con todas estas medidas lo que se pretende es bloquear esa posibilidad de cambio en las altas cumbres del poder ejecutivo en nuestro país. Todo esto es muy, muy complejo, doctor Noboa, lo escucho atentamente y también uno debe plantear que la preocupación de estos grupos, de estos civiles armados, que además responderían a una convocatoria que a principios de mayo hacía la policía, para el caso específico la policía en Cali, la capital del Valle del Cauca, tiene una larga historia de tragedia y de dolor en Colombia, que son los paramilitares y las llamadas convivir como una semilla
huella precisamente de ese fenómeno que bañó de sangre el país. Un Asconvivir que tuvo además como creador al expresidente Uribe y era en el entonces cuando era gobernador del departamento de Antioquia. Ahora el expresidente Uribe, a través de comunicados que publica, a través de los tuits que hace, envía señales al gobierno. De allí también que se plantee la gran preocupación de quién está gobernando hoy y si estos grupos son ahora parte de un nuevo fenómeno que ya no se ha trasladado necesariamente del campo a las ciudades, sino que nacen dentro de las mismas ciudades. Sí, varios comentarios a su pregunta. Efectivamente, lo que hemos visto en estas últimas semanas es la existencia muy activa y agresiva de grupos paramilitares que asentan, en el caso de Cali, en los barrios más ricos de la ciudad, que se caracterizan por una ideología racista y xenofóbica en contra de las comunidades indígenas, de las negritudes, de la gente empobrecida. Son gentes no solamente que tienen armas, sino que obedecen a una estructura de acción política y militar plenamente organizada. Y digo esto porque la presencia de esos civiles en las calles armados reproduce el mismo formato. No son hechos aislados. Las redes sociales indican que en momento de crispación esos civiles aparecen sin ton ni son, armados con revólveres, incluso con armas de largo alcance, como fusiles, que agreden directamente a la comunidad que protesta. En los hechos que ocurrieron en Cali el pasado viernes, al parecer hubo 3 muertos que estaban en los bloqueos de los manifestantes, no propiamente en un barrio, sino en una vía arteria de la ciudad de Cali, en el sur de la misma. Y algo similar hemos visto en otros municipios y ciudades del Valle del Cauca, en municipios gotera de la ciudad de Bogotá, como Facatativá, antes lo habíamos visto en Bucaramanga, y todo esto se acompaña de panfletos, de medidas amenazantes como las que han circulado en la ciudad de Barranquilla, de tal manera que hay un traslado de esa lógica contrainsurgente para enfrentar un enemigo que antes estaba en las zonas rurales del país, pero que según quienes están al mando del Estado colombiano no se desmovilizaron, no dejaron las armas, sino que se trasladaron a las ciudades. Y entonces con esa visión lunática que desconoce un proceso político de hondo calado en la sociedad colombiana, no quieren que Colombia salga de una lógica de conflicto interno para la resolución de los conflictos sociales. Si no hay una intervención pronta de la comunidad internacional, vamos a pasar próximas semanas con unas cifras de muertos, de heridos, de desaparecidos que no queremos imaginarnos en nuestro país. Que no queremos imaginarlo, ya son más de 60 personas muertas según las organizaciones no gubernamentales, en particular Indepaz y Temblores, que hacen un gran trabajo por mantener al día a Colombia y al mundo con respecto a estas cifras tan lamentables. Doctor Noboa, muchísimas gracias por ese análisis. Buenas noches. A ustedes, feliz noche. Muchas gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Perú, pandemia, vacunas y medicinas es uno de los asuntos que más preocupa al pueblo en un país golpeado muy fuerte por la COVID-19. En la recta final de la segunda vuelta presidencial veremos cuál es la propuesta de los candidatos para atender esta emergencia al volver en Es Noticia.
cuando he recibido la dosis sentí un alivio, una oportunidad más para seguir luchando, para seguir avanzando y seguir cumpliendo con uno mismo, ¿no? Contenta por venir a este día a recibir esta primera dosis para así poder estar tranquila. Justamente ahorita me acabo de vacunar y la verdad estoy contento porque es la mejor forma de cuidarnos y cuidar a la gente que más queremos. Ya me vacuné. Ya estoy vacunada, vengan a vacunarse y de verdad que es una dosis de esperanza. En Noticia Perú, el próximo gobierno en esta nación tendrá como prioridad enfrentar la pandemia y garantizar la vacunación para toda la población mayor a 18 años, y eso sería en este presente año. Esto lo han prometido ambos candidatos a la presidencia del país sobre su viabilidad y cómo asumirán el sistema sanitario colapsado. La pandemia visibilizó un sistema de salud colapsado, sin infraestructura ni recursos humanos suficientes. En el último año murieron más de 60.000 personas por la COVID-19, la mayoría de ellas por no lograr acceder al oxígeno o a una cama UCI. La primera exigencia de la población hacia el próximo gobierno es la de resolver la crisis sanitaria. No es posible que la gente se muera por camas UCI, por cánulas de alto flujo, que es básico para que una persona pueda por lo menos tener la esperanza de poder salvar a su familiar. Definitivamente tiene que ser cambios que sean sustanciales para que podamos ver una mejora en la población. Cumplir la meta que se han trazado, pues, porque siempre son promesas y nunca cumplen lo que han prometido. Y eso es lo que pasa en el Perú. Pedro Castillo y Keiko Fujimori han prometido elevar el presupuesto del sector salud de 2.4% del PBI a 10%, que es el promedio latinoamericano. Pero ningún candidato ha dicho cómo lo hará. Para nosotros sería importante decir desde cuándo va a regir este aumento de presupuesto para nuestro sector, en vista de que en este momento nos falta oxígeno, nos falta camas UCI, nos falta recurso humano, no tenemos infraestructura, no tenemos camas, entonces debería decirse el compromiso de que este año, el día 29, debería estar incrementándose el presupuesto a nuestro sector y decir la forma cómo va a ser en los siguientes años. Ambos candidatos también prometieron vacunar a toda la población mayor de 18 años antes que acabe el 2021. A la fecha, solo 800.000 peruanos han logrado recibir las 2 dosis. Un resultado lejano a la meta ocasionado por pugnas políticas, según afirmó el exdecano del Colegio Médico del Perú. Es lento porque no hay vacunas, y no hay vacunas entre otras razones porque la irresponsabilidad de la candidata y de sus colaboradores más cercanos han generado una situación en la que pusieron en duda la eficacia de la vacuna Sinopharm y han impedido que 20 millones de vacunas que estaban programadas para llegar antes del 27 de julio no ocurran y en consecuencia se queden sin vacunarse, lo que estaba propuesto ya desde el mes de febrero por el actual gobierno. La compra y distribución gratuita de vacunas y el acceso a un sistema de salud universal y de calidad son las prioridades a resolver por el próximo gobierno, sea conducido por Keiko Fujimori o Pedro Castillo. Al menos así lo prometieron. Verónica Insausti, Telesur, Perú. Vamos a profundizar en un hecho que es fundamental para la población, para todos y todas en el Perú. Para ello nos acompaña Godofredo Talavera, presidente de la Federación Médica del Perú, nos acompaña desde Lima. Doctor Talavera, muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo está? Buenas noches, Tatiana. Buenas noches.
Muchas gracias. El día de hoy amanecemos con la noticia que los médicos veníamos reclamando hace tiempo que se sinceren las cifras de fallecidos y hemos pasado a ser el primer lugar del mundo en fallecidos por 100.000 habitantes. Actualmente hemos pasado desde los 69.000 que nos decía el Ministerio de Salud a 180.764 fallecidos por la pandemia, y esto ha sido una comisión que ha revisado las defunciones, los criterios para incluir como COVID-19 y terminamos con 180.000. Estamos como por 5.700 fallecidos por 100.000 habitantes, teniendo en cuenta que Bélgica era el primer lugar con 2.200 y tenemos más del doble de fallecidos a nivel mundial, y esto es por nuestro precario sistema Doctor de salud. Talavera, permítame, vamos por partes. De 69.000 personas fallecidas por COVID-19 a 180.000. ¿Cómo se llega a esta cifra de 180.000? Usted nos dice que el Estado por fin se ha sincerado. Hace unos meses precisamente lo entrevistábamos y usted nos decía esto, que existía la preocupación de un subregistro. ¿Cómo se llega entonces ahora a esta cifra? Se ha formado una comisión, se formó hace ya un mes atrás y se ha llegado a la conclusión. Se ha incluido todos los pacientes que tienen pruebas moleculares o de anticuerpos o de antígeno positivas, todos los pacientes que tienen una tomografía compatible con COVID y también los que tienen criterios clínicos para COVID-19, es decir, reactantes inflamatorios, ¿no?, como el dímero D, ferritina, que tienen PCR pero elevados en gran número y han necesitado oxígeno en grandes cantidades y han fallecido a consecuencia de la falta de oxígeno. Entonces, con todos estos criterios se ha llegado a la cifra que nos indicaba el Sistema Nacional de Defunciones, que eran más de 180.000, y esto se ha corroborado con esta comisión. Entonces, la cifra real, y ahora el día de mañana ya va a ser incluido en los reportes que se hace a nivel mundial, no para que sea considerada la real mortalidad del país. Entonces, ¿de cuántas personas diariamente estamos conociendo que han muerto en la nación de acuerdo a estas cifras? ¿Cuántas entonces diariamente estarían muriendo y cuántas personas también se están contagiando por día en el país de acuerdo a esta cifra? Pero es que la duplica de 69.000 a 180.000 muertes por COVID-19 desde que se conoce de la pandemia en el país. Sí, hemos llegado hace más o menos 2 meses, hemos llegado a picos que pasaban los 1.000 fallecidos diarios, ¿no? Sin embargo, el Ministerio de Salud, lo máximo que nos informó fueron 470. Entonces, ahora se han sincerado las cifras. Este año, en los 5 primeros meses, estamos pasando los 90.000 fallecidos, ¿no? Que es incluso mayor que todo lo que fallecieron ya el año pasado. Creemos que el gobierno finalmente reconoce algo que todos los trabajadores del sector, especialmente los médicos, veníamos reclamando, que no nos informaban con la verdad, no nos dicen tampoco cuántos son los realmente que se han contagiado. Tenemos en la sala situacional del Ministerio de Salud 1.955.000. Sin embargo, cuando se han hecho los estudios de cero prevalencia, pasamos el 40% en enero, y en este momento debemos estar pasando el 55%, es decir, en el país ya se habrían contagiado más de 16 millones. Todo esto sucede, doctor Talavera, cuando quedan solamente 6 días para la segunda vuelta presidencial. Keiko Fujimori y Pedro Castillo, 2 modelos totalmente distintos de visión de país. ¿Usted a quién le cree? De acuerdo a lo que han dicho con respecto a sus promesas para atender esta emergencia ahora con la realidad, con la verdad sobre la mesa. En realidad nosotros ya tenemos mucha experiencia. Los gobiernos anteriores, tanto el del expresidente Ollanta-Humala como el del expresidente Pedro Kuczynski, nos prometieron que para el sector salud iban a incrementar el 0,5% del PBI por año. Pasaron 10 años entre los dos gobiernos
y al final hemos tenido un incremento del 0.4%. Es por eso que nuestro sistema de salud es muy deficiente, no hemos tenido camas UCI. En este momento nos faltan más de 2.000 camas UCI, solo tenemos 2.800 y debíamos pasar las 5.000. No hemos tenido oxígeno en algún momento en 14 regiones del país, más la ciudad de Lima, la capital, o sea, 15 regiones. Y esto es algo increíble. No podíamos hacer pruebas moleculares porque solamente teníamos un laboratorio para hacer estas pruebas moleculares. Ahora se ha mejorado, con la entidad privada podemos pasar los 70. Sin embargo, todavía es insuficiente para el número que se requiere, que son más o menos 70.000 a 80.000 pruebas moleculares por día. En este momento estamos haciendo entre 30 y 35.000. No hemos reactivado nuestro primer nivel de atención, es decir, los centros de salud, las postas, poniéndole oxígeno para tratar los pacientes leves a moderados de COVID-19 y también poder atender otras patologías diferentes al COVID. Tampoco se ha reconocido, revalorado al recurso humano. El gobierno de Vizcarra nos negó una ley que se aprobó en el Congreso para nombrar a trabajadores que tenían 7 años con un contrato administrativo y más 4 a 6 años en calidad de tercero, o sea, más de 10, 14 años, y no pueden estabilizar su condición laboral. No ha habido ascenso, cambio de grupo ocupacional, se dio un bono que no equivalía ni a $200 y no se pagaba completo, se pagaba parcial, un mes sí, otro no, y finalmente ahora nos los han retirado, teniendo en cuenta que esto servía para podernos movilizar en los días de cuarentena, para podernos alimentar y comprar nuestros equipos de protección de calidad, porque al inicio no había o nos daban cada 10, 15 días. Entonces, todas estas cosas, los trabajadores pues esperamos que el nuevo gobernante pueda solucionar y principalmente cumplan con su promesa de incrementar el presupuesto al sector de 2.4% del PBI, al 7% se ha comprometido la candidata y el candidato al 10%. Nosotros esperamos que cumplen, que se renueve la infraestructura, se hagan más hospitales, se compren equipos, ventiladores, no nos falte oxígeno y tengamos vacuna prontamente. El culpable de la falta de vacunas es el expresidente Vizcarra. He podido escuchar que también parcialmente un colaborador de la candidata, sin embargo, en septiembre se hablaba que se iba a cerrar un contrato para 14 millones de vacunas de Pfizer y no se compró, se compraron las de Sinopharm y acá ha habido un escándalo por las vacunas que hasta ahora no se termina de sancionar a los responsables. Además teníamos en ofrecimiento desde esa fecha, desde septiembre del año pasado, 20 millones de vacunas del laboratorio ruso Gamaleya. Sí, pero además, doctor Talavera, la denuncia que hace el exdecano de la universidad, el exdecano de la salud de la universidad, pues es que es muy grave porque es impresentable que una candidata que no tiene ningún tipo de función gubernamental esté tratando de bloquear la llegada de unas vacunas. También eso dice mucho de cara a la apuesta que ella plantea como próxima gobernante si es que el pueblo lo decide. En realidad el que habló era un colaborador que es un asesor en salud, ¿no? Que él mencionó que la vacuna de Sinopharm no servía y lo cual ya se ha demostrado que sí sirve. Pero digamos en la compra, eso ha sido hace 2 meses más o menos y medio atrás. La compra de vacunas se debió hacer el año pasado en el mes de septiembre, a eso me refería. Claro que ha influido esto último, porque con ese laboratorio de Sinopharm teníamos compromiso de 38 millones y al final solo ha llegado 1 y va a llegar medio más. Entonces, el principal, o sea, el problema partió de septiembre del 2020, antes de que ocurra esto de los estudios de Sinopharm. Sí, todo esto, doctor Talavera, lo que plantea es una cantidad de compromisos y de reivindicaciones que no se han cumplido y entonces lo que percibimos es que ustedes, gane quien gane, lo que necesitan es que haya atención al sector salud que hoy está colapsado. ¿Es así? Exacto, no puede ser. Nosotros tenemos uno de los presupuestos más bajos para salud. Tenemos, por ejemplo, Cuba que pasa el 11%, Colombia tiene el 8%, Chile tiene el 8% de su PBI. De su presupuesto nacional, Chile invierte más del 23%,
nosotros a las justas llegamos al 10%. Y si esa diferencia lo sumamos año a año, eso hace pues que nuestro sistema esté colapsado. Como le he dicho, nos falta infraestructura, reconocido por la Defensoría del Pueblo, más o menos 11.000 millones, que es cerca de 40.000 millones de soles, 11.000 millones de dólares. Entonces nos falta más o menos 100 hospitales a nivel nacional. Tenemos que renovar acá, hay hospitales de más de 100 años que Defensa Civil, las municipalidades los declaran que no aptos para que puedan transitar personas, y nosotros los seguimos usando. Demasiadas necesidades. Doctor Talavera, muchísimas gracias. Veremos la decisión que toma el pueblo peruano el próximo domingo. Gracias, muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia a Brasil, con la peor tasa de contagios y muertes por COVID-19 de la región. La nación es escogida por la Conmebol para trasladar la Copa América a sus estadios. Hay lluvia de críticas a la organización deportiva y al gobierno de Bolsonaro por una inentendible decisión desde la vida y la salud. Analizamos las razones de esta medida al volver en Es Noticia. Celebramos 200 años de la hazaña independentista de Carabobo. Telesur hace un recorrido por este acontecimiento que marcó el avance de la emancipación hacia el sur del continente. Acompáñanos a conocer el desarrollo de esta gesta, sus protagonistas y su resultado en una cobertura especial a través de nuestra multiplataforma. Bicentenario histórico. Solo por Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. En Noticia Brasil, tras el inesperado anuncio de la Conmebol sobre la realización de la Copa América en Brasil, las reacciones de rechazo aumentan y el gobierno no da mayores explicaciones. Una administración bajo investigación en el tercer país con más muertes por COVID-19 del mundo y con protestas en más de 200 ciudades este fin de semana. Hasta el pasado domingo no había sede para la Copa América, postergada desde 2020 por la pandemia. Por ello, la noticia de este lunes en la mañana, a través de un simple tuit, levantó las alarmas de la nación. Brasil recibirá la Copa América el próximo 13 de junio. Así lo hizo saber la Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol, sin mayores explicaciones, anunciando el mejor fútbol, alegría y pasión para millones de sudamericanos. Y agradeció al presidente Bolsonaro y a la Confederación de Fútbol de Brasil por abrir las puertas al evento deportivo más seguro del mundo. Sin embargo, las reacciones de preocupación y rechazo fueron inmediatas. Ciro Gómez, líder del Partido Democrático Laborista, exhortó a la comisión parlamentaria que investiga al gobierno en su manejo de la pandemia a convocar al presidente de la Confederación de Fútbol y demás autoridades deportivas para conocer qué precauciones serán tomadas para la celebración de la Copa. Por su parte, Gleisi Hoffmann, diputada federal por el Estado Paraná y presidenta nacional del Partido de los Trabajadores, trinó: Bolsonaro autorizó la Copa América en Brasil.
¿Es en serio? En medio de la pandemia, llegada de tercera ola, sin camas ni insumos y vacunación lenta. Ciertamente, las razones por las que la Copa América no se celebrará en los países donde estaba pautada tienen peso suficiente. Colombia fue la primera en declinar la acogida de la Copa, no solo por la pandemia, sino por la inestabilidad política en la que se halla tras más de un mes de paro nacional y la represión de las protestas en varias ciudades. Por su parte, Argentina avisó el pasado domingo su decisión no recibir el evento deportivo porque los contagios de COVID-19 siguen en ascenso. Sin embargo, comparado con Colombia y Argentina, Brasil está peor. Es el segundo país del mundo con más muertes y el tercero con más contagios. Además, el Ministerio de Salud confirmó hace poco que se espera una tercera oleada del virus para mediados de junio por la aparición de una tercera variante. No conforme con esto, más de 200 ciudades cariocas han registrado protestas masivas contra un gobierno que no da respuestas claras. Bueno, sin público, ¿no? No hay problema. Es solo cuestión de dividir bien las sedes y se acabó. No es que sea más seguro, es que es menos riesgo. 9 meses para decidir la compra de vacunas a Pfizer, pero menos de 24 horas para decidir la organización de la Copa América. Sin duda, el gobierno de Bolsonaro continúa dando razones para seguir bajo investigación por actos de irresponsabilidad. Más información a esta hora, vía telefónica con nuestro corresponsal en Brasil, desde Alagoas, André Vieira. André, adelante, muy buenas noches. Hola, André. Hola, sí, Tatiana, muy buenas noches para ti y también para nuestra audiencia. Tatiana, efectivamente por aquí continúan las reacciones con relación a este evento que fue anunciado por la Conmebol el día de hoy. Tenemos dificultades en la comunicación con nuestro corresponsal desde Brasil, André Vieira. Vamos rápidamente a restablecerla. Entre tanto, damos paso de una vez a nuestro invitado. Me dicen que André listo para escucharnos. André, no. Dificultades con André, vamos a resolverlo y vamos a saludar entonces a Leandro Ilia, periodista deportivo de IP Noticias, de Radio Nacional y de Relatores con Voz, nos acompaña desde Buenos Aires en Argentina. Leandro, muy buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenas noches, Tatiana, qué placer saludarte a vos y a todos los hermanos venezolanos, ¿cómo están? Un placer, muchísimas gracias. Bien, Leandro, muy sorprendidos por esta decisión que toma la Conmebol, ¿cómo lo tomó usted? Una decisión de Conmebol que siempre gira, cuando vos le decís a la Conmebol tenés que querer girar para un lado, gira absolutamente para otro. Una situación donde el gobierno argentino en esta situación tuvo completamente la razón, Tatiana, porque la situación acá, la verdad que está con muchos casos de COVID. Y esta situación en particular, nosotros siempre decimos en Argentina que hay situaciones y problemas, hay que resolver la situación para que no se convierta en un problema. Y esto es lo que hizo el gobierno de nuestro país, ¿no? Con casi 40.000 casos de COVID, y la Conmebol, que entre otras cosas no le permite a la Argentina tener la posibilidad de poder elegir. Automáticamente fue a Brasil en una reunión hoy prácticamente de urgencia, Tatiana, a las 9:30, 10 de la mañana, cuando la Argentina dice que no la podía hacer. Estaban completamente perdidos. Yo tenía la información de que se iba a hacer en Chile y en Ecuador, y bueno, finalmente esto terminó sucediendo con Brasil por una llamada justamente de Jair Bolsonaro, donde les dijo, entre otras cosas, que podía hacerla tranquilamente, que la final se podía jugar en Brasilia, que la final se podía jugar con público, cerca de 30% de personas, y donde le dijo también que una de las sedes podía llegar a ser como si no hubiese una nueva cepa, ¿no?, del COVID en esa ciudad. La verdad es que una situación irresponsable, pero la Argentina particularmente lo vive con cierta tranquilidad, porque no todo es fútbol y no todo es show, sino también la tranquilidad de ser un símbolo dentro de lo que es una ciudad y un país que lamentablemente no es ajeno a lo que pasa en el mundo con los casos de coronavirus, ¿no? Sin duda, es que es un asunto de salud y de la vida, Leandro. Son más de 460.000 los muertos que hay en Brasil por COVID-19.
¿Crees que falta que las organizaciones deportivas, que los futbolistas, que los técnicos tomen una postura clara al respecto? Porque al fin y al cabo aún no sabemos si van o no con público, pero son los directos también afectados de ir a un país con tal nivel de contagios, con varias cepas que además están circulando en el país. Es una muy buena pregunta, Tatiana, y la respuesta es sí, deberían hablar, deberían manifestarse, ¿no? Porque lo ha hecho Luis Suárez, figura de Uruguay, lo ha hecho Cavani, pero no escuchamos a las figuras, por lo menos argentinas y ni de otro país, hablar sobre este tema. Yo sé que hay mucho enojo, yo sé que, por ejemplo, la Federación Argentina lo tomó con un baldazo de agua fría, porque la verdad que no es lo mismo traslados constantes. Acá había una burbuja muy importante en la AFA, hasta los jugadores tenían motorhome para poder viajar. Pero fíjate, Tatiana, que Bolsonaro habla directamente con el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y le dice sin consultar ni siquiera su gabinete, ¿no?, que iba a organizar una Copa América. Recién estaba escuchando el gran informe que hicieron con el respaldo solamente al vicepresidente, pero también hay que tener en cuenta que su ministro de Deportes ha dicho, entre otras cosas, que esto no está confirmado, que mañana puede llegar a confirmarse, por ejemplo, las sedes, pero también ha hablado su jefe de gabinete, que entre paréntesis se ha escondido para poder vacunarse en contra del COVID, para no enojar a su presidente Bolsonaro. Y bueno, ya han dicho que todavía la Copa América no está confirmada. La Conmebol, que es un país dentro de un país que tuvo en su momento inmunidad diplomática antes del FIFA Gate, confirma antes lo que no confirma un gobierno. Digo, para que se den una idea de la magnitud de lo que significa tener, entre otras cosas, tanto poder, ¿no? Porque el fútbol es lo que genera mucho más dinero que la venta de armas, genera mucho más dinero que la venta ilegal de drogas, y la Conmebol sabe esto y sabe de negocios, ¿no? Entonces, para que te des una idea, Tatiana, sería bueno, como bien decís vos, que entre los problemas sociales que hay en Brasil, porque tienen mucho miedo a las manifestaciones como pasa en Colombia, entre los problemas médicos que también hay, recordemos que el tema de la vacunación con la vacuna Sinovac hace que los jugadores no se quieran vacunar justamente con esa vacuna que no está aprobada en nuestro país, pero sí está aprobada en Brasil. Con los problemas médicos y los problemas políticos, donde un presidente decide sin consultar a su gabinete, imagínense usted cómo está la situación de la Copa América ahora, ¿no? Claro. Leandro, estamos cuando nos hablas además de los negocios, ¿es eso lo que hay de fondo? ¿Es el negocio priorizado por encima de la vida? ¿Es eso, negocio y política, que se juntan, van y le hablan al presidente Bolsonaro, él toma esta decisión? ¿Es una situación entonces de dinero? Completamente. Bueno, nuestro presidente lo ha dicho en su momento, esto es una Copa América para la televisión. No nos olvidemos que la televisión es la que mantiene, entre otros, por ejemplo, en Argentina, los clubes argentinos, que es la misma televisión que al tener los derechos justamente y repartir dinero, ya los dirigentes han cobrado ese dinero. No nos olvidemos que también hay un problema entre la UEFA y la Conmebol justamente por dinero. Miren lo que pasó con el Kun Agüero hoy. El Kun Agüero se tenía que haber sumado hace una semana a la selección argentina. Pero ¿qué pasó? Firmó con el Barcelona. El Barcelona, por cuestión de dinero, le paga el contrato, le paga justamente la ficha, como decimos acá en Argentina, y el Kun Agüero no vino a la Argentina, sino que viajó primero al Barcelona, firmó el contrato y después llegó a nuestro país, o tendría que llegar entre mañana o pasado para sumarse a la selección. Digo, el poderío económico de Europa, de las cadenas televisivas, es tan grande que hasta la política se tiene que meter. Bueno, se metió Bolsonaro, que también por una cuestión política, recordemos que en Brasil, como bien dijo usted, hay muchísimas manifestaciones, y quiere organizar una Copa América con 464.000 muertes, con pandemia y cerca de 50.000 contagios por día. La verdad que es una reverenda locura, y ni siquiera lo consultó con su gabinete, cosa que está pasando, una decantación de tener a su jefe de gabinete diciendo no, esto la verdad que no lo tenemos confirmado, esto depende de la Confederación Brasileña de Fútbol. Sí, pero no lo llamó el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Alejandro Domínguez, lo llamó el propio Jair Bolsonaro. Entonces, ¿en qué quedamos? Bueno, en ese laberinto que por suerte el país, Argentina, se lo pudo sacar de encima porque estaba también en ese mismo laberinto, bueno, en este momento están los hermanos brasileños transitando lo mismo, ¿no? De allí que denuncien que eso se trata de pan y circo, cuando no es así, porque es un asunto de vida. Dice el vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourão, asegura que su país está en mejores condiciones que Argentina para recibir la Copa América. No se puede decir que es más seguro de Argentina, dice él, pero hay menos riesgo, ha expresado en este anuncio oficial por parte del gobierno brasileño. El asunto, ¿crees, Leandro, es que debía aplazarse la Copa América, no hacer Copa América en 2021 porque estamos en medio de una segunda ola, dependiendo del país, o tercera ola como va a ser la de Brasil? Un momento muy complejo para América Latina y para el mundo, haber aplazado la Copa América.
Tatiana, me deja dividirlo en la respuesta en dos partes. La primera, el vicepresidente de Brasil no tiene razón. La verdad no sé cómo hace, qué números tiene. No sé, debe ser el matemático, debe ser el mejor amigo de él, porque con 464.000 muertes en Brasil, comparado con nosotros, decir que ellos están mejor cuando hay 50.000. Nosotros tenemos, obviamente, un momento bastante complicado en la Argentina, pero no se compara con lo que hizo Bolsonaro en Brasil, ¿no? Y las manifestaciones. Acá no hay manifestaciones, acá no hay gente que está protestando contra ningún presidente. Acá, la verdad que los cuidados, y hoy, por ejemplo, hubo menos casos. Entonces, primero el vicepresidente de Brasil no dice la verdad. Partamos de esa base. Y después, lo que usted me pregunta, yo lo puedo comparar con los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Qué pasó con los Juegos Olímpicos de Tokio? A la misma cantidad de COVID, a la misma cantidad de muertes, los japoneses que supieron cuidar en su momento la salud, dijeron, no, esto se tiene que aplazar un año. Y entendieron que el negocio no podía primar por sobre la vida, cosa que en Brasil no pasa. Se creen su propia mentira. Hasta ese punto llegó Bolsonaro y llegó, no me quiero meter en política porque no es mi tema, pero digo, miren hasta el punto donde llega el presidente y vicepresidente de Brasil, le creen la mentira que es el mejor país de Sudamérica con respecto al COVID, cuando tiene 464.000 muertos, cuando se jugaba el Brasileirao y se estaba muriendo la gente abajo en el Maracaná. ¿Qué estamos hablando? La verdad que es una situación completamente atípica. Su respuesta pero es que la mentira también viene de la propia Conmebol. Es que la Conmebol también está tratando de hacerle creer a la gente un mundo que no existe. La Conmebol dice, primero, que agradece al presidente Bolsonaro y a su equipo, a la Confederación Brasileña por abrir las puertas en el país, y dice que será el evento deportivo más seguro del mundo, que Sudamérica brillará en Brasil con todas sus estrellas. También la Conmebol está tratando de vender una imagen que no existe. Yo le voy a decir algo. A mí, cuando veo la propaganda, veo los tweets de Alejandro Domínguez, yo primero me río y después lo leo. Me río antes de leerlo. Le voy a dar un ejemplo de cómo se maneja la Conmebol. Y pasó en nuestro país, pasó en Argentina, con un viaje que tuvo el plantel de River, no sé si usted se acuerda, hace pocos días a Colombia, para jugar nada más y nada menos que la Copa Libertadores. La Conmebol obligó a River a jugar en Colombia, teniendo en cuenta que Colombia iba a hacerse de la Copa América. Cuando River juega, en medio de un estallido social, porque aparte del COVID, Colombia tuvo un estallido social, por eso posterga la Copa América y se baja de la candidatura, volvieron 22 jugadores de River contagiados de coronavirus. El problema no fueron los 22 jugadores de River contagiados de coronavirus, sino la persona que los trasladó, porque los jugadores no eran factor de riesgo. La persona, cuando llega a Buenos Aires, que los tiene que llevar hacia el Monumental, se termina contagiando porque hubo 22 contagios y explotó la burbuja. Esta persona termina muriendo. Entonces la Conmebol, como maneja mucho dinero, y para ellos las personas que no son futbolistas, no están dentro del mundo del fútbol, han generado que la burbuja explote. Entonces acá hubo muertes en el mundo del fútbol. ¿Fue un chofer de colectivo? Sí, pero para mí todas las vidas valen una. Y estaba relacionado con el mundo del fútbol. Entonces que la Conmebol diga, cuando tiene, por ejemplo, en el Mundial de Qatar, toda la gente de Nepal que ha muerto construyendo los estadios, toda la gente de Asia que ha muerto construyendo este mega estadio de Qatar, que no tiene ninguna correlación al mundo del fútbol, simplemente por el negocio, que va a ser junto con la FIFA, ¿no? Que va a ser algo completamente vibrante, cuando hay 464 muertes, 64.000 muertes en Brasil, y nosotros que estamos desbordados de casos de COVID, como toda Latinoamérica y como gran parte del mundo, por ejemplo en Europa y en Estados Unidos, que están en la vacunación, pero también hay casos de COVID, porque nadie todavía termina de conocer la enfermedad. La verdad que es chistoso. Por eso, cuando Alejandro Domínguez dice algo, yo primero me río y después leo el tuit. Con eso lo despido, Leandro. Muchísimas gracias. Muy grave, además, la historia última que usted nos cuenta, que no conocíamos. Muy, muy triste, además, ver, no importa quiénes son, que siguen muriendo personas ante la indolencia de algunas organizaciones. Leandro, muchas gracias. Muy buenas noches. Perdíamos la comunicación con nuestro invitado, Leandro Ilia, periodista deportivo desde Argentina, para conocer un hecho que ha resultado, lo ven ustedes en la parte baja de sus pantallas, inverosímil, pero es una realidad, aunque aún la Conmebol no ha entregado las fechas, dijo que próximamente lo hará en ese tuit que le lanzaba a América Latina, informando que Brasil será la sede de la Copa América este año 2021. Así ponemos punto final a esta emisión de Es Noticia. Un placer como siempre. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.